Buenas, chicas maravillosas, superpoderosas. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quién anda por aquí? ¿Será que me escuchan? ¿Cómo me escuchan? ¿Será que me pueden mandar un mensajito o un emoticón, un algo que me confirme, porfa, que me están escuchando bien? Hola, bienvenida. ¿Me escuchan bien entonces, correcto? Bueno, muy bien, bienvenidas, chicas. Entonces, vamos a ver. Mi nombre es Andrea Marta Montero Sánchez. Yo soy tica. Soy de Costa Rica. Muchísimas gracias, María Antonia. Bienvenida. Un placer. Entonces, les comento. La clase con la cual estoy colaborándole a la comunidad de macrocuántica hoy, les comento que yo llevé macro 1 y macro 2 con Vicky. Y lo he disfrutado un montón. Catita, un placer. Un besito. Hola, Jun. Entonces, parte de lo que yo le estaba mencionando a Vicky con lo que podía ofrecerles a ustedes o aportarles a ustedes para este proceso son lecciones espirituales, correcto. Así es como se llama este ciclo con respecto al movimiento. Entonces, para mí, para mí como quien dice todo lo que es esta visión de macrocuántica y todo lo que tiene que ver con la conceptualización de la realidad desde lo cuántico eh, y como todo el asunto de desde donde creo es como yo termino creando mi vida, ¿verdad? Así como lo que yo creo al interno y lo que yo estoy procesando en mi mundo interno se ve reflejado, proyectado en el afuera. Y esa materialización que yo veo allá afuera en mi vida, en mi cotidiano, me da a mí la retroalimentación o la información necesaria como para yo poder evidenciar, observar qué es lo que está sucediendo a lo interno, puesto que lo estoy llevando ahí, a lo externo. Y el hecho de poder verlo ahí en lo externo me abre a mí la posibilidad de poder verlo afuera, verlo separado de mí, para poder traerlo nuevamente hacia adentro y poder hacer el trabajo interno para poder hacer el proceso alquímico o de transformación. Y precisamente ese proceso alquímico y o de transformación va directamente relacionado con un proceso de transformación de creencias, transformación profunda, de darme la posibilidad de concebirme yo, de creerme yo y de crearme yo de forma diferente de cómo, digamos que vengo creándome. ¿Okay? Por otro lado, durante todo este proceso, ¿verdad? Mi forma de pensar, mi planteamiento es, todo eso se da a través del cuerpo. El cuerpo es este laboratorio, el cuerpo es este contenedor, el cuerpo es este espacio, el cuerpo es esta herramienta, es este canal a través del cual yo logro poder ejercer mi poder para desde mi mundo interno poder impactar el externo y a partir de ahí no solamente impactar, sino también poder crear, proponer, poner ahí afuera, ¿verdad? Modelar algo diferente o poder ofrecer que se observe la posibilidad de que algo diferente puede llegar a concretarse. Entonces, digamos que mi abordaje desde el cuerpo es a través del cuerpo que yo puedo materializar todo eso que desde macrocuántica yo puedo envisionar, visualizar, co-crear, proponer, sembrar en ese campo cuántico, en ese campo unificado, ¿okay? Donde la totalidad de estas potencialidades están presentes y son viables. Entonces, ¿cómo modelar algo diferente? Bueno, precisamente los patrones que nosotros reproducimos en nosotros se manifiestan en estas dinámicas, ¿verdad? En determinada dinámica.
en cómo me relaciono, en cómo me vinculo, en cómo pienso. Hola, buenas noches a todas quienes se nos están sumando. Un placer. Bienvenidas. Y entonces, ¿cómo poder nosotros modelar algo diferente? Bueno, parte de lo que sucede es que la información está allá afuera. La información que está allá afuera son estímulos que a través de nuestros canales de sentidos físicos obtenemos esa información y además desde esos sentidos interpretamos esa información. A la hora de, Salapa, un abrazo de vuelta. A la hora de que nosotros decodificamos esa información que nos impacta, ¿verdad? Ese impacto energético, ese paquete de información que nos llega, genera a través de ese impacto, genera una determinada respuesta, ¿verdad? Que esa respuesta de forma inmediata es una respuesta, digamos, emocional de cómo uno reacciona ante determinada situación, pero en esa respuesta emocional desencadena toda una reacción a nivel de neurotransmisores, a nivel de sustancias químicas en nuestro cuerpo, no, en nuestro cerebro, que a final de cuentas es de quienes depende nuestro equilibrio emocional. Y al ser un equilibrio emocional también implica un equilibrio psíquico. Entonces, estos neurotransmisores generan y alteran la química cerebral. Porque alteran la química cerebral, entonces se altera nuestra sensación somática, nuestra respuesta de sensación de lo que sentimos en nuestro cuerpo a través de todos estos sentidos, que no solamente son los 5 sentidos de vista, olfato, gusto, oído y tacto o piel, sino que además también hay 2 funciones integradoras, que es el saber que sé simplemente porque sé y la claridad de sensación o de conciencia corporal, ¿okay? Que es la propiocepción de todo lo que es la respuesta somática de mi mundo interno. Y entonces, precisamente estos diferentes canales que captan información, descifran y decodifican esa información que además se traduce en toda una reacción química cerebral, ¿verdad? Que altera ese estado de equilibrio emocional o que altera ese estado emocional previo, generando algo diferente, ¿ok? Entonces, si precisamente a través de eso es que se explica por qué a través del tiempo, a partir de un trauma, una experiencia X, bajo determinado contexto, se fija esa respuesta y cómo a futuro, cuando alguno de esos elementos o varios de esos elementos de ese recuerdo, de ese contexto, se reproducen en otro momento, supuestamente en una línea de tiempo futura, ¿verdad? Llega a asociarse esa experiencia a futuro, que técnicamente no debería tener nada que ver con la experiencia del pasado que generó el trauma, y cómo en esa experiencia de futuro se sigue viviendo desde el trauma del pasado. Y es precisamente porque esa memoria de esa experiencia quedó englobada y encapsulada en nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que hace ese contexto? Ese contexto unifica toda la información en esa experiencia, ese momento, tiempo, espacio, en el cual yo paso a través de ese proceso, ¿verdad? De esa experiencia, de qué es lo que estamos hablando ahorita, de lo que sea que haya sucedido en este momento. Y entonces esa integralidad de lo que vi, lo que olí, lo que gusté o lo que supe, lo que probé, lo que escuché y lo que sentí a nivel de piel y a nivel de propiocepción, todo eso está codificado como una experiencia y eso todo engloba esa respuesta traumática. Entonces, a futuro, en cualquier momento que cualquiera de estos elementos esté conjugado a futuro, va a hacer que resuene ese paquete de información que está asociado a esa experiencia previa que está guardada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque desde una concepción bioenergética, cada espacio del cuerpo corresponde a un área. Perdón, cada emoción, cada experiencia corresponde a una configuración en un área corporal. Entonces, precisamente porque está esa configuración en el área corporal, es que se siente lo que se siente de las diferentes formas en ese lugar específico corporal. Y cuando esa información puede integrarse, decodificarse
y uno apropiarse de eso para poder integrarlo, a partir de ahí aprender, ahí es donde se da ese cambio de patrón, porque se integró un paquete de información diferente que modifica completamente la dinámica. Entonces ahí es donde se da el patrón. Pero entonces yo me imagino que a lo que vos te referías previamente era al hecho de, ok, ¿cómo hago yo sabiendo todo esto a nivel teórico para ponerlo en práctica y poder en el momento del cotidiano modificar ese patrón? Y precisamente ahí es donde entra todo este tema de la conciencia y ahí es donde es sumamente de vital importancia la práctica de la meditación. Y no solamente una técnica de meditación. Hola Vicky hermosa, muchas gracias por el espacio, preciosa. Y precisamente ahí es donde entra toda esta importancia de poder tener conciencia, ¿verdad? Y de poder poner en práctica estas diferentes técnicas o herramientas o metodologías de meditación para poder grabar en nuestras células, grabar en nuestro sistema nervioso, grabar en nuestra sensación somática, en nuestra propiocepción, en nuestro cuerpo. Diferentes tipos de experiencias que son experiencias realizadas en contenedores seguros, en laboratorios de experimentación que son seguros para nosotros, que están resguardados, que están contenidos, que son lugares a salvo para nosotras poder no solamente darnos permiso, sino también asumir el riesgo de poder abrirnos a ver realmente qué es lo que estamos sintiendo, con qué evento traumático está relacionado y cuáles son los elementos que están ahí. ¿Ok? Entonces, a la hora de que nosotros tenemos eso claro, en el momento indicado en que nosotros sentimos algo en nuestro cuerpo, que puede ser que de alguna forma esté ligado a algún recuerdo, alguna situación previa al pasado que nosotros recordemos con determinada persona o bajo ciertas circunstancias, en determinado lugar, relacionado con algún tipo de color o algún tipo de vestimenta, algún tipo de sonido, música. Incluso a veces puede ser a cierto tipo de alimento que estábamos comiendo en ese momento. Y entonces, precisamente ahí es donde desde la conciencia, pero reconociendo la sensación corporal o la sensación corporal que fue detonada en ese movimiento, ¿okay? Sea un movimiento físico o un movimiento emocional o un movimiento psíquico o un movimiento perceptual, ¿ok? En ese movimiento, desde la conciencia, podemos entonces reconocer qué paquete de información se nos movió, como quien dice qué elemento o qué símbolo o qué palabra clave o qué contraseña, ¿ok? Y entonces a la hora de reconocer desde nuestro cuerpo a través de ese movimiento esa respuesta, esa alarma que lo que hace es traer la atención a ese espacio corporal para poder recordarnos que podemos ejercer nuestro libre albedrío para cuestionarnos qué es lo que estoy sintiendo, a dónde lo estoy sintiendo, con qué está relacionado. Está relacionado a algún sentido o alguna información o recuerdo que yo guarde relacionada a esto o no. ¿Ok? Y entonces eso lo que hace es invitarnos a descubrirnos en mayor profundidad. Eso poco a poco nos va revelando cómo nosotras introyectamos nuestro lenguaje, cómo es que ese significado y ese significante que estamos utilizando está introyectado, nos lo hemos apropiado y cómo lo utilizamos como un elemento de configuración o de programación para nuestra realidad en esos procesos de co-creación que vamos llevando. Y precisamente a través de eso es que nosotros podemos recuperar nuestro poder personal. Porque qué mayor poder personal que el poder de nuestra palabra y la posibilidad de ejercer nuestra voz de una forma autónoma, independiente, sostenible, sustentable, consciente y desde la intención. ¿Qué más queremos? O sea, ya esa es la varita mágica. Lo que pasa es que son muchísimos elementos que poco a poco necesitamos ir alineando. ¿Cómo los alineamos? Precisamente dándonos permiso de pasar por la experiencia para a través de esa experiencia poder ir abriéndonos a situaciones, experiencias, memorias, sensaciones diferentes y precisamente en esa variedad y en esa diferencia es donde encontramos este aprendizaje, estas nuevas lecciones y podemos también a través de eso
darnos oportunidad de redescubrirnos y de ver, después de introyectar esa información y ese aprendizaje, quién soy, cómo funciono, cómo me relaciono, cómo hablo, qué espero, cómo me veo. ¿Ok? Y entonces a partir de ahí simplemente vamos modificando estas diferentes plantillas. ¿Por qué un tema de movimiento? Porque precisamente es a través del cuerpo que nosotros logramos reconocer esos movimientos, esas llamadas de atención, esos paquetes de información que están resonando ahí, que están encendidos y que están atrayendo nuestra atención en ese momento y a ese lugar de nuestro cuerpo, precisamente para darnos la oportunidad de desde ese estado de presencia y conciencia modificar nuestra actitud, modificar la dinámica, o sea, modificar el patrón, que era lo que vos estabas preguntando antes. Entonces, digamos, vamos a ver. Algo muy sencillo. Coordinamos y programamos la hora en la que va a sonar nuestra alarma en la mañana. Y hay veces, o muchas personas, pasa que a la hora que suena el despertador no quieren simplemente hacerse tirados de la cama y empezar en el corre-corre. Yo en lo particular ya no me gusta despertarme así y escojo conscientemente no hacerlo así. Entonces, hace un tiempo para atrás, lo que hice fue coordinar o programar 2 diferentes alarmas con 5 minutos de diferencia. Y eso yo lo tomo en cuenta dentro de mis horarios usuales con los que yo tengo que cumplir en mi día a día. Entonces, no estoy atrasada, no estoy en una respuesta de corre-corre, de defensa y de tener que salir corriendo de supervivencia y resolver ya, que al final de cuentas es un estado ansioso que lo que hace es disgregar y dispersar mi energía, haciendo que yo pierda fuerza en ese enfoque de esa energía. Y por ende, entonces se desperdicia mucha energía. Y esa energía que se desperdicia, si no se estuviese desperdiciando, podría estar alimentando y sosteniendo otro montón de intenciones que hemos o vamos sembrando en nuestro proceso de día a día. Entonces, sí, digamos, por ejemplo, si cuando estabas embarazada tuviste un susto que sentiste que el estómago se movía, sí le afectó a tu hijo. Claro, si vos estás asustada, eso detona una respuesta de adrenalina en vos que genera todo un ambiente químico a nivel neurológico que además a nivel de sistema neurológico, a nivel del sistema endocrino se liberan hormonas y neurotransmisores, pero esa liberación de esas hormonas en realidad es a nivel sistémico. Entonces, en realidad, este estado de respuesta es detonado y activado en el sistema completo, no solamente en el estómago, donde vos sentiste o registraste ese movimiento o ese susto o esa sensación de apretazón, de contracción, de cerrazón, de tensión, de ir hacia adentro, de defensa, de cubrirme, de taparme, ¿verdad? Y ese descarga de adrenalina genera toda una configuración química. Esa configuración química genera una percepción, una sensación en el cuerpo. A la hora de que uno tiene al bebé intrauterino, todo lo que es, los sistemas están unificados, ¿verdad? Respiración, el ritmo cardíaco está compaginado también con el de la madre y todo lo que tiene que ver también con el sistema nervioso nuestro les afecta a ellos. Entonces, en realidad no es tanto cómo lo puedes ayudar vos a él, porque en realidad nosotros tenemos poder en nuestro medio. Yo entiendo que estás preocupada desde tu rol de madre por ese bienestar del niño y de cierta forma te sentís responsable por eso que pudo haberle afectado a él desde una vivencia o experiencia tuya. Sin embargo, él también escogió encarnar en vos y que vos fueses su mamá y no es casualidad que escoge encarnar en el momento en que lo hace, ¿verdad? Entonces también es muy, también me parece que también es de vital importancia rescatar el tema de que uno como madre necesita liberarse mucho de esas cargas de culpa, de que lo que sea que uno haga siempre va a estarle afectando al hijo y que pobrecito el hijo o la hija porque no debió de haber vivido eso. Pero la realidad es que el hijo o la hija escogen quién es su padre, quién es su madre, ¿verdad?
y entonces encarnan en determinado cuerpo, ¿verdad? Con un cierto plan de partida, ¿verdad? ¿Qué estoy tratando de decir aquí? Que en realidad puede ser que parte del plan para el niño que sea necesario para él sea precisamente que vos hayas pasado por esta situación y que esta situación le haya marcado a él, por ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que ese sea tu caso, tampoco, ni que sea una respuesta estándar o definitiva, simplemente estamos hablando de posibilidades, ¿verdad? En realidad, a final de cuentas, todo esto de lo que es la experiencia, lo que es el mundo subjetivo, lo que es la propiocepción, la percepción, la experiencia somática, todo esto es sumamente íntimo, es sumamente personal y no hay forma realmente en como alguien de fuera pueda decirle a uno si está en lo correcto o está en lo incorrecto. Precisamente de ahí es la visibilización de la importancia de la práctica de meditación y además de la práctica de meditación en variedad de técnicas meditativas de diferentes tradiciones, porque precisamente a través de la meditación uno lo que busca es ese estado de serenidad y de tranquilidad, ¿verdad? Y ese estado se llega a alcanzar precisamente habiendo liberado el exceso de energía que está acumulado en el cuerpo. Y por eso esta clase también se llama movimiento, porque nosotros, nuestro biosistema, nuestro sistema integral físico, fue creado para mantenerse en movimiento. Y últimamente, en los últimos años, estamos sumamente sedentarios. Al estar muy sedentarios no nos movemos tanto, la energía se estanca y eventualmente eso llega a traer todo lo que son desequilibrios crónicos, somatizaciones y también diferentes síntomas que van surgiendo. Pero estos síntomas en realidad están evidenciando, denunciando y atestiguando ciertas faltas de desequilibrios que nosotros estamos teniendo en nuestro cotidiano y que simbólicamente se representan o se configuran en ese síntoma específico. Y precisamente en esta práctica constante del uso de la meditación como herramienta de autoconocimiento, de ir hacia adentro y de irme yo pudiendo entrenar en esa sensación de bienestar, de serenidad, de tranquilidad, de poder sentirme segura en ese proceso de ir hacia el fondo, de ir hacia adentro, de entrar en profundidad, de explorar, de cuestionarme, de descubrirme, de preguntarme, de darme cuenta del montón de cosas que quiero modificar, de darme cuenta del montón de cosas que están bien conmigo, de darme cuenta del montón de cosas que he trabajado y que aún así también muchas veces, por más que lo he trabajado, necesito seguir trabajándolo y profundizando. Pero precisamente la meditación, un efecto de la meditación es poder darnos la posibilidad, la flexibilidad, la apertura y la receptividad de poder pasar por este tipo de procesos y poder saber que el proceso como tal en concreto y en específico y en conciso es perfecto. Puede que yo desde mi racional no lo entienda, puede ser que no lo pueda explicar, puede ser que no lo pueda verbalizar, pero ese proceso creativo en el cual yo estoy involucrado, tengan la certeza de que es perfecto para todos los que están ahí involucrados. Entonces, todo el tema de movimiento es poder cómo, a través de lo que yo hago, cómo eso está evidenciando o exponiendo lo que yo en ese momento estoy pensando, lo que yo en ese momento estoy diciendo y lo que yo en ese momento estoy sintiendo, para que en ese instante se esté materializando y configurando eso. En la medida en la que nosotros vamos reconociendo que así es como va funcionando y nosotros vamos observando cómo en cada momento que nos descentramos y empezamos a andar por todo lado y nos desenfocamos y empezamos una reacción ansiosa donde empezamos a desperdigar la energía por todo lado, cómo eso afecta a cómo fluye mi día mañana, ¿verdad? Que esto va muy de la mano con lo que Vicky nos ha compartido de programar el día con Ramtha todos los días, de poder envisionar, de poder visualizar, de poder ver en mi pantalla mental qué es eso, que a final de cuentas es precisamente todo lo que se viene a compartir en Macrocuántica 1, en todo lo que son las redes neuronales, ¿verdad? Y cuáles son todas esas interconexiones y cómo esas interconexiones y esas redes de conexión sináptica en el cerebro configuran nuestra realidad y cómo también esas redes también se sostienen en todo lo que es la red de conciencia y también se semejan, se corresponden y se
contienen en la red, entiéndase, digamos, internet, por ejemplo, todo este mundo virtual. Entonces, en el momento en que nosotros logramos reconocer cómo está eso dividido en diferentes dimensiones que nos componen, como esas redes neuronales en nuestra dimensión personal, individual, en esas redes, digamos, de conciencia, emocionales, de patrones, todo eso en la dimensión colectiva. Y cómo eso, digamos, a través de Internet y a través de todas estas conexiones, de los vínculos, de cómo nosotros nos relacionamos con otra persona, con un grupo, con una filosofía, con una religión, con una imagen, con cualquier cosa así, ¿verdad? Cómo eso también nos afecta a nosotros. Nos afecta en el sentido no necesariamente que nos destruya, sino que nos afecta en el sentido de que nos impacta, ¿verdad? O sea, no estamos completamente aislados y si hay un estímulo externo que viene, que entra a ese campo de información y si genera todo un aporte, toda una colaboración, toda una entrada de información, toda una entrada de una cierta cantidad de plantillas de configuración y de programación que están ahí manifiestas y están ahí evidenciadas, ¿verdad? Entonces, el movimiento es precisamente una herramienta, una dimensión, un nivel a través del cual nosotros podemos acceder a esos patrones condensados y esos patrones cristalizados en nosotros, podemos desde ahí también modificarlos. Entonces, por ejemplo, bueno, un tema de también como quien dice para continuar con el ejemplo del embarazo. Entonces, por ejemplo, resulta ser que con ese embarazo que mencionaba Rosario previamente, tuviste una cierta cantidad de vómitos con un determinado alimento que te dio asco, ¿ok? Resulta que fue tal el asco que sentiste vos en el embarazo, que sabemos que esto es un resultado de todo un tema hormonal, ¿verdad? Quedaste asqueada de ese alimento por el resto de tu vida. Entonces, con todo y que ya saliste de esa condición de embarazo, porque ya tu hijo está grande, ya no está intrauterino, ya nació, ya creció, ya se desarrolló, ya tiene 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, no sé la edad que tenga, pero pasó esta cantidad de tiempo y a final de cuentas seguís asqueada de ese mismo alimento. Y precisamente entonces ese es un patrón que se grabó y se condensó durante el embarazo, bajo ese contexto de embarazo, donde hormonalmente no estabas receptiva ni estabas resonando en bienestar con ese alimento, y entonces a partir de ahí se siembra el patrón de que ese alimento no te gusta, independientemente que te hubiera gustado mucho o poco previamente al embarazo. Pero entonces, en el momento en el que vos llegás y ves ese alimento, te aseguro que va a haber un movimiento corporal, va a haber un algo, una sensación, una actitud, una postura, un algo a nivel corporal, que es esa programación como está condensada y cómo se manifiesta, que queda en evidencia. Y que es esa primera reacción, que es esa primera respuesta o ese primer efecto de ese impacto, de esa entrada de información a nuestro campo de información, a nuestro cuerpo, y cómo nuestro cuerpo reacciona o toma o se acomoda o integra ese estímulo que entra a ese campo de información. Y así entonces queda grabado, ¿ok? En ese momento que nosotros vemos ese alimento y que reconocemos, sentimos esa respuesta en nuestro cuerpo, ese movimiento interno, ¿verdad? De nuestro mundo interno, es ahí exactamente donde nosotros necesitamos apelar a nuestra conciencia. Y es ahí donde nosotros podemos tomar ventaja de estos beneficios que vamos obteniendo, que vamos alcanzando, que vamos logrando conforme el tiempo va pasando y continuamos practicando meditación. Y es precisamente poder tener esa claridad de que ese movimiento se está encendiendo y que es en ese momento, en esa respiración, con ese paquete de información, en ese contexto, en esa configuración, que este patrón, que esta sensación, que esto corporal está presente, está manifiesto. Entonces, desde traer en conciencia y con intención esa atención en ese momento, para estar presente en ese momento, en ese simultáneo, también se está
sintiendo, registrando esa sensación corporal. Y uno reconoce que ese patrón, que esa cristalización, que esa postura ante la vida, que esa dinámica interna, que esa configuración estructural mía en ese momento está en encendido y se está manifestando. Y es desde ahí que ese patrón tiene ese impulso. Y ese impulso es lo que me lleva a mí a responder de la forma grabada, usual, común, grabada, de ese patrón que yo acarreo y guardo en mí. ¿Ok? Entonces, desde ese momento donde nosotros escogemos estar así súper conscientes en ese momento, en ese instante, y al mismo tiempo logramos reconocer en nuestro cuerpo físico, porque lo primero que estábamos hablando era la dimensión mental, y después estamos reconociendo la dimensión corporal física, que es donde se condensa todo esto, y es desde donde logramos nosotros modificar, ¿verdad? Porque ya nosotros sabemos que la forma en cómo nosotros podemos atraer eso para materializar y condensar y precipitar de estas dimensiones más sutiles, donde nosotros desde la inspiración empezamos a crear y creamos esa posibilidad alterna en este campo de interconexiones neuronales, en este campo de conciencia colectiva, es precisamente ahí donde eventualmente a través del cuerpo necesitamos poder precipitarlo. Y es a través de la condensación o la encarnación, ¿verdad?, en el cuerpo, que esto precisamente logra concretarse. Claro, porque al mismo tiempo se está dando la espiritualización del cuerpo y la corporización del espíritu. Y es en simultáneo, van los dos al mismo tiempo, arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, y se están balanceando, equilibrando constantemente. Uno retroalimenta al otro. Entonces de ahí precisamente es que sea tan importante el tema de la respiración. ¿Ok? Entonces, precisamente en ese espacio donde nosotros nos damos permiso para poder respirar, nosotros también nos damos permiso de poder ir hacia adentro y poder reconocer todas esas sensaciones corporales que están ahí y que no necesariamente están siendo resultado de un estímulo externo tan contundente o tan claro o tan evidente como este alimento que me genera repulsión en el ejemplo previo que estábamos utilizando con Rosario, con el aporte de Rosario y con la inquietud de Rosario. Entonces, precisamente en ese momento donde nosotros reconocemos corporalmente que eso está encendido, reconocemos mentalmente que efectivamente está ligado, ahí, desde nuestro libre albedrío, lo que necesitamos hacer es tomar la decisión de actuar y hacer algo diferente. ¿Y qué va a hacer eso diferente y qué va a cortar ese patrón? Precisamente es a través de la respiración. ¿Por qué? Porque ese patrón automático nos va a detonar una respuesta impulsiva, completamente mecánica, robótica, automatizada, inconsciente, de ese patrón. Y ese patrón muy posiblemente es lo que yo estoy quejándome, es lo que a mí ya no me sirve, es lo que a mí ya no me gusta, es lo que me mantiene enclochada, es lo que me mantiene en resistencia. Por ejemplo, pueden ser un montón de situaciones más, ¿verdad? Pero en ese momento que yo escojo ejercer mi libre albedrío y tomar esta decisión de hacerlo diferente, es precisamente a través de la respiración consciente que logro modificar esa información. ¿Por qué? Porque este patrón automático es precisamente esta respuesta del sistema nervioso central, involuntario y autónomo, que está pegado en esa respuesta de defensa o de rechazo, ya sea a este alimento o a este encloche o a lo que sea que esté sintiendo, ¿verdad? A esta situación que viví como estrés. Y precisamente desde esa respuesta de adrenalina es entonces que se detona este impulso inconsciente de hacer, resolver, resolver, resolver. Y no necesariamente en ese preciso momento sea lo más adecuado o lo más apropiado o lo más inteligente. Hay veces que lo más inteligente no es hacer, no es salir corriendo y es simplemente esperar y respirar. Sin embargo, nuestros patrones usualmente nos hacen accionar y salir corriendo. Entonces, en ese instante donde estamos dándonos cuenta que ese impulso está ahí, que está esa fuerza para poder movernos y salir corriendo, es ahí donde yo apelo a mi conciencia, apelo a mi libertad de decisión, a mi libre albedrío, a mi voluntad, a mi inteligencia, a mi individualidad y singularidad, como para poder decir no. Con todo y que está este impulso que claramente me está tratando de mover hacia el frente para poder reaccionar, yo escojo conscientemente mantenerme aquí y simplemente
respirar. Esta respiración, donde de forma consciente acentuamos la exhalación, nos ayuda a relajarnos y a suavizarnos. Entonces, si nosotros con conciencia inducimos esa acentuación en la exhalación, que es ese vacío de dióxido de carbono, eso nos va a traer un mejor equilibrio en la oxigenación y la información va a estar más fluida, el sistema va a estar más estable, va a haber un mejor rendimiento, el flujo de información es bastante más fluida, tiene un sentido, tiene un hilo conductor, la fuerza se mantiene, es sustentable, es sostenible, se mantiene, ya entró en un momentum. ¿Okay? No hay que sobreesforzarse este montón para poder sacar y llevar a la acción, por ejemplo. Entonces, en ese momento donde nos damos cuenta, es ahí donde es clave y es vital, ahí simplemente es llevar la atención a las plantas de los pies, porque este accionar y esta atención a las plantas de los pies nos ancla, nos hace como un barrido energético que nos vacía la energía y nos lleva la atención de anclaje. Entonces, en lugar de salir corriendo, lo que vamos a hacer es, con conciencia, asentarnos. Y para poder asentarnos necesitamos, como quien dice, como cuando uno llega y bate el agua con arena en un frasco de vidrio y queda toda la arena así flotando por todo lado, como el mar sacudido o las olas revueltas. Bueno, así también hay que esperar a que la sedimentación baje. Es como esa misma sensación. Y la exhalación acentuada y consciente nos induce en ese estado de relajación, lo cual implica también y se traduce a que esa respuesta involuntaria, automática de salir cortario, que nos hace entrar en este movimiento hasta sin sentido, porque simplemente de forma automática es eficiente para ese proceso creativo. Que eso es lo que nos decía, esa voluntad y decidir hacerlo diferente y no seguir el impulso del patrón establecido, sino más bien decidir enfocarme y respirarlo para a través de esa exhalación acentuada poder acompañar el proceso, bajarle esa fuerza, ese impulso, mantenerme aquí presente, anclada en el aquí y en el ahora, porque en ese momento lo que estamos haciendo es como borrar el CPU de ese patrón. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Reclutando esa energía que está encapsulada en nuestro cuerpo de ese paquete de información que no se pudo integrar previamente y se quedó estancado, ¿verdad? No pudo integrarse, no pudo aceptar o introyectar esa información de ese aprendizaje y por ende no se pudo reequilibrar ni pudo crear algo nuevo, razón por la cual ese patrón continuó. Y entonces precisamente poder acentuar esa exhalación para que eso suavice esa respuesta de ese sistema nervioso autónomo de respuesta de adrenalina para poder entonces vaciarse, poder relajarse, poder abrirse y poder estar receptivo. ¿A qué? A poder reclutar y recibir esa energía que estaba encapsulada, estancada, ahí, en esa pega energética. ¿Por qué? Porque esa es precisamente esa transformación. Entonces ahí estamos, desempacando esa información que estaba resguardada, embodegada, enclochada y atascada. Estamos encendiéndola para que vibre. Una vez que vibra, entonces permitimos que fluya y que salga. Una vez que fluye y salga, la podemos ver, por eso es que observamos el patrón. Además, reconocemos recuerdos, sonidos, imágenes, sensaciones, etc. Y a través de eso logramos reconocer cuáles son esos ingredientes que se terminan programando o configurando como ese patrón que en ese momento estamos modificando. Y ahí precisamente, tiempo después, cuando vemos que estamos en una situación muy similar y en ese momento nos damos cuenta que no se accionó ese patrón o que tiene menos fuerza o que tiene menos empuje o que tiene menos peso, ¿verdad? Logramos darnos cuenta que efectivamente pudimos modificarlo, que pudimos hacerlo diferente, que lo pudimos desconfigurar, ¿verdad? Y precisamente en ese proceso de desconfiguración es que liberamos esa energía y queda otra vez la energía pura disponible para nosotros poder reclutarla nuevamente y redirigirla. Pero ya hicimos el proceso de transformación. Pero ese proceso de transformación y esa alquimia es precisamente a través del cuerpo y a través del movimiento. Entonces es súper importante que a través de nuestros procesos de macrocuántica y de visualización y poder proyectar, envisionar
y poder construir allá arriba, nosotros también nos demos permiso de a través de todo ese proceso que pasa en nuestro cuerpo, donde registro ese encloche, para poder darme cuenta de dónde estoy enclochada y desde ese reconocimiento y aceptación, poder también darme el permiso de poder modificarlo o por lo menos darme el permiso de cuestionarme si quiero modificarlo. Porque también hay veces donde claramente quiero modificarlo, pero también es muy claro que en ese momento no cuento con los recursos, con el esfuerzo, con el conocimiento, con la energía, con el momentum, como para poder concretarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, para mí eso es súper importante. Con el tema de movimiento y macrocuántica, como la ley de la atracción y toda esta capacidad de atracción depende. Denme un segundo, por favor, porque me están distrayendo mucho los chicos. Denme un toque. Chicos, estoy haciendo un envío para hacerlo demasiado escándalo. Necesito que se vayan para allá. ¿Están escuchando? Por aquí, un envío. Perdón. ¿Cómo que sucede con los pensamientos? ¿Sí me escuchas? Los pensamientos detonan esa sensación corporal. ¿Y por qué detonan esa sensación corporal? Desde esas grabaciones que tiene uno a través de esas experiencias previas, es entonces que detonan la respuesta del sistema endocrino y toda la respuesta endocrina a nivel de hormonas. Los pensamientos en otra metodología que yo utilizo mucho y que lo utilizo mucho en el proceso de biocreación y de materialización, que es con lo que yo complemento también la parte de macrocuántica, es precisamente el poder reconocer que a final de cuentas la mente está al servicio del alma y de la conciencia. Y uno por alguna razón, como quien dice de primera entrada, cuando uno no se ha trabajado mucho en meditación y en cómo funciona la cabeza y la mente y todo esto, uno cree que la mente tiene todo el poder porque precisamente desde lo social se nos ha dicho o se nos ha programado que el conocimiento racional, el conocimiento científico y todo esto es de mayor peso y más importante y es más real o es más creíble que otro tipo de conocimiento más intuitivo, más somático, incluso más íntimo y o personal. Se me acabó el té. Y entonces, precisamente, a través de esta configuración, uno logra darse cuenta que esos pensamientos, que cuando uno tiene esos pensamientos feos, negativos, de autodestrucción, de insatisfacción, de desmerecimiento, de desvalorización, realmente, si uno logra ponerse a darse cuenta, uno se da cuenta que esos son simplemente grabaciones de experiencias previas, de otro tipo de contexto que está completamente desconectado del contexto de ese presente y que es la voz de alguien que yo interpreté y que esa es la voz que se está repitiendo adentro de mi mente. Entonces ni siquiera es una voz mía, es una voz ajena. ¿Okay? Esa voz ajena no tiene más poder que uno, porque realmente la voz ajena no ha pasado como uno por ese proceso de esa experiencia, ni tampoco sabe cómo uno ha configurado ese lenguaje a nivel simbólico. ¿A qué me refiero cómo uno ha configurado el lenguaje a nivel simbólico? Bueno, pues que si nosotros pensamos en varias palabras que se refieren al mismo objeto, pero la palabra como tal es diferente, y este ejemplo para mí es clarísimo, porque, digamos, no es lo mismo pensar en heces que en deposición, que en caca, o que en mierda, o que en popó. Y estamos hablando, en los 5 casos es exactamente lo mismo. A nivel de objeto es exactamente lo mismo. La palabra es lo que se modifica. Pero si nosotros observamos con cada una de esas palabras, la imagen que nosotros tenemos ligada como significante a ese significado es completamente diferente. Entonces, no es un tema de somatización,
el tema de la somatización es una palabra muy específica que describe una conceptualización muy técnica del movimiento cuerpo-mente. Entonces, un tema de somatización viene enfocado y encuadrado dentro de un concepto de una corriente cuerpo-mente. Y yo no estoy dentro de una corriente cuerpo-mente. Yo pertenezco a una corriente que es la corriente bioenergética. Y la corriente bioenergética está en congruencia con el flujo natural y orgánico de lo vital, de lo vivo. Y no es un planteamiento de la escuela cuerpo-mente. ¿Por qué quiero hacer esta diferenciación? Porque todavía la escuela cuerpo-mente continúa configurando y enseñando o explicando a sus individuos que pertenecen a la comunidad o a estas personas que son parte de esta comunidad y este movimiento cuerpo-mente, que el cuerpo y la mente son dos cosas y en realidad es lo mismo. No son ni siquiera dos manifestaciones diferentes, no. Simplemente son las dos dimensiones que funcionan en conjunto y una manifiesta una parte y otra y ambas están revirtiendo una a la otra en esta ley del péndulo. ¿Por qué? Porque están en constante retroalimentación. ¿Por qué? Porque somos seres vivos. Un sistema vivo siempre va a ser un sistema abierto que está receptivo a nueva información y esa entrada de información genera todo un reequilibrio, toda una homeostasis interna dentro de ese sistema de información, que es un sistema abierto. ¿Okay? Entonces, a mí sí me gusta hacer esta referencia. ¿Por qué? Porque la escuela cuerpo-mente ha desarrollado una cierta cantidad de mapas específicos, precisamente interpretados desde la somatización, donde de una forma estándar, mecanicista y lineal, nos hacen creer que todas las personas que tienen un conflicto o un problema o un bloqueo de información de tal cosa, va a tener que presentarse esto en tal lugar del cuerpo. Y el cuerpo, así como el lenguaje, depende de nuestra experiencia para configurarse. Es precisamente en este proceso de co-creación y de biocreación constante, dinámico y dialéctico que estamos viviendo todo el tiempo, que además es sumamente complejo, ¿verdad? Precisamente por eso es que se habla de sistemas abiertos. Los sistemas abiertos y todo el tema de la teoría de sistemas va directamente ligada a un proceso de pensamiento de complejidad, ya como a nivel de paradigma, ¿verdad? Entonces, y precisamente desde una parte bioenergética o desde un pensamiento bioenergético, el pensamiento bioenergético no es racional, es 100% funcional y además rescata e integra 100% esta visión del sistema abierto y de este constante cambio y este reconocimiento de que sí hay una cierta cantidad de patrones que coinciden, ¿verdad? No es casualidad que el hígado en todos funcione para, digamos, procesar esas, ¿cómo se dice? Esos nutrientes y poder distribuirlos y poder almacenarlos, por ejemplo. Pero cómo está tu hígado, cómo funciona tu hígado es completamente diferente de cómo funciona el mío. Y eso va muy de la mano con mi alimentación, con mi vivencia, con mi experiencia, con mi sistema de creencias, con todo lo que yo he estado expuesta, todo lo que es el contexto, la historia, la biografía, todo lo que tiene que ver cultura, ¿verdad? Todo eso pertenece a la dimensión colectiva y eso también nos aporta y nos da forma a nosotros. Y también configura una cierta cantidad de estructuras de pensamiento y de sistemas mentales desde donde nosotros entendemos el mundo, que es precisamente el paradigma. A final de cuentas, un paradigma es eso, es una configuración de una cierta cantidad de reglas o de cierta cantidad de planteamientos o de lineamientos que terminan dándole forma al mundo, ¿verdad? Pero cada quien tiene un paradigma diferente. Y precisamente el paradigma de cuerpo-mente es un paradigma racional, mecanicista, que tiene un concepto de cuerpo como una suma de partes y que deja de lado esta concepción sistémica, integradora e integral, ¿verdad? Solidaria, comunitaria, de coexistencia, que precisamente sí recupera y es la diferenciación con esta otra corriente y este otro planteamiento de bioenergética, ¿okay? Que es un pensamiento muy funcional y que precisamente trabaja en este tema de la homeostasis y del equilibrio, que a final de cuentas es precisamente lo que pasa en el movimiento a nivel corporal, ¿verdad? O sea, si yo estoy de pie,
precisamente porque hay todo un tema de compensación y de equilibrio, es que yo puedo sostener esa postura de pie. A final de cuentas, realmente lo que me sostiene ahí es la estructura, son los huesos. Y alrededor de los huesos está envuelto los músculos, que es a través de ellos que nosotros podemos accionar. ¿Por qué? Porque los huesos están posicionados en una estructura, ¿verdad? Como de poleas. Pero también tenemos palancas y esa función de palanca lo hace el músculo, ¿verdad? No es casualidad que los tendones y los ligamentos, que los tendones de los músculos se inserten en los huesos y no necesariamente en el extremo de principio o de fin del hueso, sino un poquito antes o un poquito después, precisamente para que pueda tener este efecto de palanca y de empuje, ¿verdad? Entonces, en una postura de pie, uno realmente está en todo un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad lo jala uno hacia abajo. Y con todo y que lo jala uno hacia abajo, que lo hace colapsar, igualmente estoy erguido, estirando la coronilla al cielo, ¿verdad? Con la espina dorsal estirada, abriendo espacio entre una vértebra y otra. Pero al mismo tiempo eso va a depender de cómo está la estructura, ¿verdad? Porque si yo tengo la cabeza tirada hacia el frente, obviamente la mayor cantidad de peso corporal que es la cabeza me va a traer hacia el frente. Entonces ya no estoy en ese equilibrio, ya perdí ese equilibrio, ¿verdad? Entonces precisamente en este movimiento tiene que haber ese flujo y tiene que haber ese equilibrio que lo trae precisamente esa libertad de movimiento y ese rango de movimiento en las articulaciones, ¿verdad? Entonces si nosotros estamos acostumbrados a tener un pensamiento lineal, ese pensamiento lineal tiene movimientos lineales, ¿ok? Pero estos movimientos lineales al mismo tiempo nos ayudan a estructurar y le dan forma a las cosas. Entonces, ¿cuál sería la invitación ahí? Ahí para traer un mejor equilibrio ahí o un mejor balance en ese equilibrio, sería poder inducir el movimiento esférico, que es el movimiento que complementa el movimiento lineal, ¿ok? Que es toda esta inspiración, toda esta fluidez, toda esta nutrición, todo este ritmo, ¿verdad? Como el ritmo, la danza de la vida. Y entonces en esos movimientos más esféricos, desde esa articulación, nos estamos flexibilizando. ¿Por qué? Porque estamos cambiando el patrón de movimiento. Si cambiamos el patrón de movimiento, cambiamos el patrón de pensamiento, también el emocional, también el energético, porque todo funciona diferente. ¿Por qué? Porque es una dinámica diferente. Entonces, funcionalmente va a ser diferente. Y la vida, precisamente, la vitalidad, depende de cuánta es esa capacidad mía para poder procesar esa vitalidad, esa energía. Entonces, en la medida que yo me abra y esté dispuesta a abrirme a la vida, a verme modificada, transformada, dejar que me toque la vida y que genere en mí, que me impacte y a partir de ahí darme permiso con confianza de que el proceso es perfecto, como para poder ir hacia adentro, descubrirme, ver qué es lo que encuentro, dónde están mis limitaciones, dónde están mis miedos, dónde están mis encloches, dónde está mi defensa, dónde está todo esto en esa misma medida también, puedo entonces yo recuperar mi poder personal y tomar la decisión de hacerlo diferente. Y ahí, ¡puf!, es donde materializamos el cambio del patrón. Con una vez que se haga diferente, ya el patrón empieza a debilitarse. Y entonces ese impulso automático que se detona pierde fuerza. Lo cual implica que mientras la vida me continúe ofreciendo la posibilidad y oportunidad de yo ver ese patrón materializado ahí afuera como para poder reconocerlo, escoger desde mi voluntad de decisión y libre albedrío que quiero trabajarlo y por ende desde la respiración llevar mi atención a las plantas de los pies y sostenerme ahí para poder respirar y desde ahí simplemente sentir lo que ese patrón representa, lo que ese patrón me está diciendo, lo que ese patrón trae como mensaje para mí, esa sensación de tensión, esa sensación de limitación de movimiento, esa sensación de calor, esa sensación de frío, esa sensación de dolor, de malestar, de ardor, de que palpita, de que me punza, lo que sea, no importa. Todo eso son percepciones simbólicas
de cómo hemos ido introyectando ese lenguaje interno, ese lenguaje intuitivo, ese lenguaje creativo nuestro a lo interno. Un reseteo completo en su cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y proyectar una nueva energía. Sí, es ahí precisamente que se da la proyección de esa vibración inducida, que es precisamente la vibración, la energía, lo que sostiene el aliento de vida, que sostiene esas intenciones que nosotros visualizamos o envisionamos a través de esas meditaciones de macrocuántica. Precisamente mientras nosotros lo envisionamos y esperamos a que eso se materialice en nuestra vida material, en nuestro cotidiano, en nuestra realidad, ¿verdad? Es precisamente que nosotros necesitamos enfocarnos en sostener esa vibración, esa sensación a lo interno, desde nuestro mundo interno. ¿Por qué? Porque desde nuestro mundo interno y desde estar abriendo esas válvulas y permitir que toda esa sensación salga y esas ganas de entrega, esas ganas de proyección, esas ganas de crear, esa fuerza vital, ¿verdad? Que simplemente se manifieste libremente, solito va a moverse desde ese proceso creativo que siempre es perfecto para llegar a concretar esa intención que estamos sosteniendo, no solamente porque la estamos envisionando y la estamos enfocando desde nuestra habilidad de verlo concretado, materializado, o sea, que obtiene una forma, sino también poder sentir que ya eso es así. Sentir que esta vibración ya lo concretó, que ya eso es así, yo ya lo alcancé, ya lo logré, ya eso es mío. Y eso precisamente lo que hace que se precipite y termine concretándose. El cuerpo responde a tus sentimientos, pensamientos de odio, rencor, responde al cuerpo físico y lo enferma. Pude verlo en un familiar, tardó en aceptarlo, pero con terapia resolvió. Sí, así es, correcto. Lo que pasa es que hay veces que estos procesos de degeneración y esos síntomas que se presentan se dan y permanecen en ese terreno durante un periodo muy prolongado, y entre más tiempo se prolongue la permanencia de esta configuración en nuestro cuerpo, más fuerza tiene, más instaurado está y más cristalizado está. Entonces más cuesta desprogramarlo, disolverlo y que pierda fuerza. Pero a final de cuentas es un tema también de insistencia y de persistencia y de compromiso y de disciplina, ¿verdad? Porque en la medida en la que nosotros nos abrimos a darnos permiso de que eso se manifieste en nuestra vida, entonces también en esa misma posibilidad o en esa misma intensidad nos estamos nosotros abriendo a poder co-crear y recrear nuestra vida también. Y darnos cuenta de que somos diferentes, de que pensamos diferentes, sentimos diferentes en este instante en comparación a hace 5 minutos, 10 minutos, 1 año, 3 años, 10 años, ¿verdad? Depende. Claro que tenemos la capacidad de co-crear nuestra realidad, constantemente la estamos co-creando. Lo que pasa es que pocas veces somos realmente y plenamente conscientes de que esto es así. Y precisamente ahí es donde se nos escurre y se nos diluye esas cuotas de energía y ese poder personal, ¿verdad? Precisamente recuperarlo es todo esto. Entonces, correcto, es todo un verdadero proceso, pero no es un proceso mental ni racional, es un proceso integral, integrador de todo el sistema, porque todo está presente, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo a nivel de cuerpo físico, lo que te estás recordando a nivel emocional, ¿verdad? Y energético también, vibratorio. Entonces es sumamente importante poder reconocer eso. Entonces, por decir algo, ¿cómo podemos trabajar con las posturas? Hay una técnica que a mí me gusta mucho que es como, ok, si usted fuera abundancia, porque somos un todo, correcto, y porque todo está conectado, es todo el tema de la ley holográfica, ¿verdad? Del holograma. Y es todo lo que tiene la concepción del holismo también. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en integración, quiero sentirme más integrada, quiero sentirme más coherente, más congruente, más unificada, mayor cohesión en todas mis dimensiones. Bueno, entonces mi primera pregunta es, ok, ¿cómo se ve idealmente en tu cabeza, en tu entender, en tu percepción, en tu significado, en tu simbolismo? ¿Cómo se ve en una postura corporal? Si vos tuvieras que representar esto en una postura corporal,
¿Cómo adoptarías vos esa postura? ¿Cuál sería esa postura? Mostrámela, enseñámela, actúamela. ¿Ok? Y entonces, en ese proceso en el que uno está actuando esa postura, el punto de anclaje va a ser la respiración consciente para poder sostenernos presentes, mantenernos presentes en ese proceso y poder observar desde el testigo esa postura, qué es lo que esa postura genera en mí. Entonces, tratamos de vernos desde fuera, ¿ok? ¿Cómo la postura corporal? ¿Estoy tensa? ¿No estoy tensa? ¿Ok? Esa tensión, así es como yo registro que me siento cuando pienso en integración e integrar. ¿O de dónde viene eso? ¿De dónde viene esa voz? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me decía esto? ¿Esto realmente es lo que yo creo? ¿Realmente creo yo que esto funciona así, que es así? ¿Ok? Bendiciones de vuelta. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo poder adoptar esa postura? ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo me abro a la posibilidad de adoptar esa postura, yo estoy escogiendo conocer esa postura. ¿Ok? Entonces estoy pudiendo establecer un vínculo con esa postura, estoy pudiendo establecer una relación con esa postura. Y usualmente estos patrones y estas posturas aparecen en nuestra vida de forma automática porque tienen una misión de evidenciar y de transmitirnos un mensaje. Entonces, una vez que eso empieza a repetirse y repetirse y repetirse, es como, ok, aquí está la llamada de alerta, llamada de alerta, llamada de alerta, esto es urgente, esto es prioritario, póngale atención, haga algo con esto tiene que modificarlo, esto así ya no funciona, tiene que cambiarlo. Y empieza ahí el mensaje de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, hasta que uno escoge, mira, me está hablando, ok, ¿qué es lo que necesita esto? Ok, aquí no puedo sostener nada, aquí no puedo agarrar nada, aquí estoy en barrera, aquí estoy tapándome la cara para que no me vean, para defenderme, aquí estoy poniendo distancia, aquí me estoy separando, aquí estoy poniendo un límite, ¿verdad? Entonces, ok, esto, ¿de qué me está defendiendo? ¿De qué me está separando? ¿Por qué quiero separarme? ¿Para qué quiero separarme? ¿Qué gano con separarme? ¿Qué pierdo al separarme? ¿Qué me gustaría tal vez obtener al separarme? ¿Realmente eso es lo que obtengo? ¿Es consciente? No, ¿es congruente entonces que yo accione de esta forma para obtener eso? Porque si eso es lo que quiero obtener, perfecto, estoy obteniendo lo que quiero para lo que estoy haciendo. Pero si no estoy obteniendo lo que quiero, algo que estoy haciendo no está bien, puesto que lo que estoy obteniendo no es lo que quiero. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que les he compartido hasta acá? Y entonces desde ese proceso de reconocer y de ponerme en contacto con esa postura, puedo conocerla. Al conocerla me conozco, ¿verdad? Porque desde mi mundo interno es que creo afuera. ¿Y qué otra forma de crear afuera que mi postura corporal? Entonces, a partir de ahí, puedo yo reconocer y traer evidencia de cuándo es que yo estoy en esta postura. Entonces, en mi diario vivir, en mi cotidiano, cuando sea que yo me encuentre en esta postura, yo ya voy a poder hacer la conexión de que esta postura me pone a mí en limitación, en defensa, en rechazo, en hacerme a un lado, en separarme. Entonces, en el momento en mi cotidiano, a futuro, que yo vea después de haber reconocido que esta es la postura de todas esas características, entonces cuando yo vuelva a encontrarme en esta postura nuevamente y me recuerde de estas características, voy a poder desde mi conciencia elegir algo diferente. Donde entonces puedo elegir, ok, voy a quitar la mano, voy a retraerla y voy a traerla atrás porque no necesito defenderme de nada. O en este momento no es coherente que tenga que defenderme, puesto que estoy en mi casa, no está paseando nada afuera, la puerta está cerrada, no hay nadie aquí adentro, no hay nadie allá, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, eso nos pone en posición de poder ejercer nuestro poder y eso nos saca de la víctima y eso nos lleva a darnos cuenta que efectivamente sí podemos crear nuestra vida y también nos recuerda el peso de las palabras, el peso de los pensamientos, la importancia de la vibración, la importancia de resguardar nuestro campo vibracional e informacional. ¿Qué información permitimos que entre? ¿Qué información permitimos sentir? ¿Qué información permitimos que permanezca en nuestro campo informacional? ¿Qué información estamos permitiendo que nutra
nuestra vida y que se materialice. ¿A qué le estamos sirviendo de canal? Eso es lo que quiero. Porque si es lo que quiero, maravilloso, lo estoy haciendo con éxito. Buenísimo, es momento de darme unas palmaditas en la espalda y de celebrar con toda la intensidad. Pero si no es eso lo que yo quiero materializar, entonces necesito empezar a escudriñar para ver qué voy modificando, para ir viendo cómo eso va modificando ese resultado y poder reconocer nuevamente qué estoy logrando para a partir de ahí ver si realmente es lo que quiero lograr y si no es lo que quiero lograr, entonces poder modificar y redireccionar, reprogramar. Hasta aquí estamos bien, chicas, chicos. Entonces, digamos, de ahí como toda la importancia del movimiento y cómo también a través de estas prácticas de movimiento consciente, ¿verdad? Porque macrocuántica está compaginada por varias etapas, ¿verdad? Entonces, macrocuántica, digamos, tiene toda esta parte inicial del movimiento. ¿Por qué el movimiento es importante? Porque nos ayuda a mover la energía, porque a través del movimiento logramos ver dónde estamos en ese momento, quiénes somos, cuál es nuestro patrón desde donde estamos creando nuestra realidad ahí mismo en ese momento. Y precisamente porque eso es así, entonces podemos equilibrar, ¿verdad? Esa emocionalidad o esa energía, ¿verdad? Y desde ahí podemos reclutarla, convocarla de una forma equilibrada. Y entonces, para eso, ya una vez que hemos, como quien dice, botado el exceso de energía, esa ansiedad, ese movimiento, ese exceso de pensamiento, ya a través del movimiento nos hemos gastado esa energía, ya sea porque la bailamos, porque la cantamos, porque la estuvimos, no sé, dramatizando o actuando, o nos pusimos a hacer yoga o a hacer belly dance o a hacer movimiento contemplativo, o sea, independientemente de lo que cada quien esté haciendo, ¿verdad? Ya después de eso, entonces estamos listas para poder sentarnos a meditar o acostarnos a hacer la meditación grabada para poder estar enfocadas en todo lo que estamos proyectando en esa pantalla mental, en ese proceso activo y vivo de co-creación, ¿verdad? Como para poder nosotros registrar a través de nuestro cuerpo cómo nos sentimos, cuál es nuestra vibración y dónde están nuestros encroches del cuerpo. Y a través de ese proceso de meditación y la respiración poder ir induciendo esa relajación a través de esa meditación para poder así tener una experiencia sumamente placentera, porque desde el placer es que nosotras estamos en expansión y todo lo que nosotros queremos nutrir para poder materializar en nuestra vida está en expansión y necesita energía. Entonces, si nosotros logramos mantenernos en una vibración más cercana al placer o la mayor cantidad de tiempo en placer que nos sea posible, independientemente del contexto que nos rodea, eso constantemente no solamente nos representa poder, sino también que nos representa cuotas de energía que están nutriendo y alimentando esas intenciones que ya están sembradas. Y estamos entonces alimentando y bombeando todas esas intenciones y es cuestión nada más de tiempo, porque eventualmente cuando llegue a una X cantidad de energía, no queda de otra más que se precipite y se materialice, que se condense. Entonces muchas veces cuando nosotros venimos trabajando en estos procesos creativos nuestros para colapsarlos y no terminan de colapsarse y nos empezamos a sentir frustradas, es importante recordarnos que el proceso siempre es perfecto y que en este momento no es que nos está diciendo que no, lo que nos está diciendo es suave un toque, paciencia. Inhalo, exhalo, respiro y voy un paso a la vez, respetando mi ritmo y respetando mi camino, siéndome fiel a mí misma en cada paso que doy y con cada respiración. Y de esta forma se puede entonces mantener una vibración coherente que va a ser lo que va a continuar alimentando esas intenciones a largo plazo de forma sostenible y sustentable para eventualmente poder colapsarlas. ¿Hay preguntas? Preguntas, dudas, inquietudes, porque me parece que ya llegamos al tiempo, no sé cómo estamos, si hay algo más después en el canal, entonces sí necesito que vayamos cerrando. Por ahí en mi canal de YouTube yo tengo un canal que se llama Andrea Marta Montero Sánchez y en el canal de YouTube hay una
colección de 11 clases de media hora cada uno que se llama Movimiento Holístico. Esas clases de media hora de movimiento holístico es una metodología que yo he ido integrando a través de todo mi abordaje corporal, desde bioenergética, yoga, asanas, respiración, movimiento, Feldenkrais, un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Biomecánica a nivel, digamos, de movimiento, ¿verdad? De fisioterapia y terapeutas físicos y de osteopatía. ¿Qué estaba diciendo eso? ¿Por qué estaba conectando con esto? Ay, se me fue el hilo conductor. Con mucho gusto. Ok, sí, que esas 11 clases gratuitas de 30 minutos cada una están en mi canal de YouTube, entonces pueden pasar a buscarlas, se llama Movimiento Holístico, mi canal se llama Andrea Marta Montero Sánchez y las clases se llaman Clases Madrugonas de Movimiento Holístico y es un total de 11. Les recomiendo que las hagan en orden porque yo lo fui haciendo como una especie de progresión para poder ir profundizando y de esa forma con esas clases van a poder profundizar en lo que es la conciencia corporal, entonces van a poder ponerse en mayor contacto con el cuerpo, irse entendiendo un poquitito más cada día y poco a poco van a poder ir descubriendo no solamente el mundo interno, sino también el simbolismo que ustedes manejan a nivel de lenguaje del contenido interno. ¿Okay? Me gustaría saber si hay dudas, si hay inquietudes, si hay preguntas. Igualmente siempre estamos a la distancia de un pensamiento. Por ahí también tengo otros emprendimientos y otras cosas. Después de este video voy a darle seguimiento en los comentarios con unas imágenes de diferentes cosas que estoy ofreciendo. Por ahí también hay una página de un colectivo en el cual colaboro que se llama Bienestar para Tiempos de Cambio, que es un colectivo de terapeutas enfocados en bienestar donde estamos ofreciendo muchísima variedad de abordajes gratuitos en diferentes tipos de programas y diferentes tipos de experiencias. Entonces, bienvenidos a pasar por Facebook a Bienestar para Tiempos de Cambio. También por ahí les comento que tengo una lista de difusión en mi WhatsApp, que si quieren ser parte de esta, es a través de esta lista de difusión que estoy compartiendo herramientas efectivas, intuitivas de autoliderazgo, de autocuidado, que necesitamos o que serían efectivas irlas instaurando durante todo este proceso de coronavirus que estamos llevando para poder reconstruir nuestra vida y poder repriorizar. Y también por ahí está la página de Querida Luna, que es una página de Facebook que estoy liderando con otra chica, con una Moon Sister mía, porque yo también soy muy mother y trabajo con energía femenina y sanación de útero y bendiciones de útero a distancia, sanación del alma femenina, otro montón de cosas, sesiones de cristales, etcétera, sesiones intuitivas de reconfiguración y de trabajo en profundidad de patrones. Y desarrollo de emprendimientos y de emprendedores también. Entonces tengo diferentes eventos gratuitos que esta semana los estoy haciendo en la página de diseño holístico Dharma con Catalina, que ustedes la conocen, porque ella estuvo relanzando la página de ella. Entonces parte de lo que yo estoy haciendo es que tengo estos 5 eventos semanales y los estoy compartiendo en diferentes comunidades que quieran darle movimiento, que sean afines a este tipo de iniciativas. Entonces los lunes es lunes de Moon Mother a las 4 de la tarde. Doy un en vivo con la información del Worldwide Womb Blessing, de la sanación de útero, la bendición de útero y la sanación del alma femenina y cuál es el rol de la Moon Mother y en qué consiste todo lo que tiene relación con el Worldwide Womb Blessing, que son estas 5 fechas al año. Y toda esa información se mueve a través de Querida Luna. Querida Luna es esta página de Facebook que les comentaba que colidero con otra Moon Sister mía y que se llama Mile Sousa y están más que bienvenidas a pedir entrada a ese grupo. Ahí lunes, miércoles y viernes en español se hace la energización del caldero, que es una activación de la energía del útero de nosotros, que es donde nosotros guardamos nuestra creatividad y donde sale muchísima empuje, fuerza, determinación, coraje, valor, disciplina, incluso compromiso. Entonces, y también tiene todo un tema de fertilidad, de creatividad, de intuición.
Entonces, si ustedes quieren profundizar en esto y estar trabajando y recibiendo la energización del caldero, pueden pasar por esta página, es 100% confidencial y es un espacio de apoyo también para mujeres. ¿Qué más? Me parece que eso es de momento. Igual les paso las imágenes en un ratito con los comentarios para poder dar seguimiento. Y siempre estoy a la distancia de un pensamiento. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, solicitud, pueden mandármela por privado si quieren o lo pueden dejar aquí en comentario. Vicky, hermosa, mujer maravillosa, inspiradora, súper poderosa. Muchísimas gracias por compartir tu espacio conmigo y permitirme brillar con vos también de vez en cuando. Siempre es un placer co-crear con vos y veamos a ver qué nos depara después. Un beso, guapa. Muchísimas gracias a todas. Gracias por ser, estar, existir y coincidir. Un beso.